El juicio oral contra el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, cada día trae cosas nuevas. Primero fue la resistencia a aceptar, a admitir este juicio oral que lo acusa de rebelión, cuando es conocido, todos hemos visto por televisión, que lo único que hizo José Pedro Castillo Terrones fue leer un mamotreto donde disolvía el Congreso de la República, disponía la detención del Ministerio Público y otras tonterías más. Pero ¿se levantó en armas? No. En razón de ello, el presidente José Pedro Castillo Terrones, o el expresidente constitucional José Pedro Castillo Terrones, se resiste a aceptar este juicio como válido. El otro aspecto a tener en cuenta es que José Pedro Castillo Terrones objeta la presencia de una de las vocales, la cual ya opinó sobre este juicio y consideró que José Pedro Castillo Terrones es culpable. Sin embargo, las cosas se van aclarando. Recientemente un jefe policial que estaba incluso de descanso reconoció que fue quien dio la orden para que se detenga a José Pedro Castillo Terrones por flagrancia, cuando todos sabemos que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, para detener a un presidente de la República debe seguirse un procedimiento, un protocolo que no se hizo. Otro de los aspectos que ha quedado bastante claro en lo que va de las audiencias es el reconocimiento que hace Marta Moyano en el sentido que ella ordenó cerrar el Congreso de la República. No es que hubo una orden externa que dispuso tal medida, no, fue Marta Moyano y los demás congresistas. Eso ha quedado claro también en el devenir de las audiencias que se van llevando hasta el momento. Pero sin duda algo que ha marcado una actitud diferente fue la declaración de Natalie Vega Tafur. Ella fue acreditada como testigo por el Ministerio Público y luego de rendir su testimonial, de dar sus declaraciones, de responder a las preguntas, Natalie Vega Tafur, quien en su momento fue secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, pidió el uso de la palabra. Primero le negaron y ella aprovechó para manifestar que tanto el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, como el doctor Aníbal Torres son inocentes de los cargos de los cuales se viene imputando. Pero escuchemos en una primera instancia, aunque ya lo hemos publicado, escuchemos en una primera instancia lo que dijo Natalie Vega Tafur respecto a su conocimiento de este hecho. Bien, le damos las gracias, señorita Vega. Gracias. Puede Señora retirarse. magistrada, ¿puedo decir algunas cosas? Última. No, ya terminó su testimonio. Terminó. Bueno, No. el No, señor señorita presidente, juez. el señor Castillo y el doctor Aníbal. Vamos a prohibir que hable la inocentes faltando de al todo civil, le esto. pueden abrir proceso, Disculpe, investigación señora por magistrada, estar pero es la verdad. declarando, Ellos dos son inocentes faltando de el todo esto. respeto. Bien, le damos las gracias, señorita Vega. Gracias. Puede Señora magistrada, retirarse. ¿puedo decir algunas cosas? Última. No, ya terminó su testimonio. Terminó. Bueno, No. el No, señor señorita presidente, juez. el señor Castillo y el doctor Aníbal. Vamos a prohibir que hable la Son inocentes faltando de al todo civil, le esto. pueden abrir proceso, Disculpe, señora investigación magistrada, por pero es la estar verdad. declarando, Ellos dos son inocentes faltando de el todo esto. respeto. Bien, le damos las gracias, señorita Vega. Gracias. Puede Señora magistrada, retirarse. ¿puedo decir algunas cosas? Última. No, ya terminó su testimonio. Terminó. Bueno, No. el No, señor señorita presidente, juez. el señor Castillo y el doctor Aníbal. Vamos a prohibir que Son hable la inocentes de faltando al todo civil, le esto. pueden abrir proceso, Disculpe, señora investigación magistrada, por pero es la estar verdad. declarando, Ellos dos son inocentes faltando de el todo esto. respeto. Sus nombres y apellidos completos. Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es Natalie Vega Tafur. Su número de DNI, DNI 48 24 09 63. su nacionalidad, Peruana. su profesión o ocupación Eh, actualmente, actualmente estudiante y ocupación soy asistente y secretaria en el ámbito privado. es asistente, Asistente o función administrativa
asistente administrativa en el área privada. Bien. ¿Su estado civil? Soltera. ¿Puede brindar su domicilio al plenario o prefiere hacerlo al interno? Al interno, por favor. ¿Profesa usted alguna religión? Bueno, por cultura católica. Gracias. ¿Su señorita abogada? ¿Su medalla, doctora? Doctora, quería pedirle las disculpas del caso, por favor, por la premura, no la podía Bien, traer. se le dispensa Gracias. en esta ocasión. Muchas gracias. Identifíquese, por favor. Buenos días, mi nombre es la doctora Alice de Yaniro Ochoa Martínez, con registro CAL 91101. Gracias. Señorita Vega, le vamos a mencionar los nombres de los acusados. Usted nos indica si tiene algún vínculo de parentesco, de amistad o enemistad con alguno de ellos, ¿bien? El señor José Pedro Castillo Terrones. Ninguno. Willy Arturo Huerta Olivas. Ninguno. Betsy Betsabe Chávez Chino. Ninguno. Justo Jesús Venero Mellado. Ninguno. Manuel Elías Lozada Morales. Ninguno. Aníbal Torres Vázquez. Ninguno. Bien, entonces póngase de pie para que juramente. ¿Jura usted decir la verdad respecto de lo que se le va a preguntar en este juicio? Sí. Bien, de lo contrario usted puede incurrir en la comisión de un delito. Bien, ¿entiende su responsabilidad? Tome asiento. Le van a formular preguntas el Ministerio Público y seguramente los demás señores abogados. Usted responda, si oye la palabra objeción, espere a que el tribunal resuelva. Bien, declare con tranquilidad, con precisión y lo que conozca sobre los hechos. Bien, prenda usted el micro. Ok. Señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Gracias. Señorita Natalie Yasmín Vega Tafur, buenos días. Buenos días. Soy el representante del Ministerio Público. Le voy a formar algunas preguntas. En primer lugar, dígame, el 7 de diciembre del 2022, ¿qué cargo desempeñaba usted? Secretaria 4 del despacho de la PCM. Bajo esa modalidad de trabajo, ¿no?, que usted desempeñaba, ¿qué funciones ejercía? Lo que es ver, digamos, la agenda, visitas, trámite documentario, el SGD, diferentes coordinaciones en caso de asistencia premier. Díganos, bajo esa modalidad de trabajo que ha referido usted, ¿usted se desempeñaba como secretaria de la PCM? Sí, así es. Bien. Díganos, ¿quién está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, ¿no?, cuando usted era secretaria de dicho despacho, el día 7 de diciembre del 2022? Betsy Chávez. Bien. Díganos, usted ha referido a la pregunta cuáles eran sus funciones, ¿no? Esas funciones que usted tenía, ¿estaba en un rol, en una norma? Claro, sí está normado. Parte de las funciones, tanto de las 5 secretarías que pertenecen a un despacho, en este caso de la PCM, solamente éramos 2, es parte de nuestras funciones, está en el ROP. Bien. Díganos, ¿hubo o advirtió usted algún cambio en sus funciones cuando laboró para el despacho del ex primer Chávez Chino? En ese sentido, como nosotros no veníamos de parte de confianza de la señora Betsy Chávez, me refiero en plural porque éramos 2 secretarias, nosotras no teníamos la llegada directamente con ella, ¿no? Porque yo no fui, digamos, no fui secretaria designada en confianza por ella, porque mi cargo era de confianza en ese momento. Ya. Usted ha referido en este momento que no tenía usted, no era parte de la confianza de la expresidenta Chávez Chino, ¿no es así? Si puede indicarnos quiénes eran sus personas de confianza. Bueno, no podría decir personas de confianza, pero son las personas que ella... O allegados en todo caso. Claro, como toda autoridad, ministro, Claro, a un cambio digamos, de gabinete o de ministerio, traen a su personal, ¿no? Que en los días próximos, obviamente,
sale su resolución o su designación. En este caso, recuerdo a la señorita Glenda y Nadia. ¿Sabe sus apellidos? No los ubico. ¿Saben qué cargo tenían esas señoritas? No, porque nunca vi una resolución o una designación hacia las señoritas. Bien, ¿conoce usted las mencionadas señoritas que ha mencionado, ¿no? Ha mencionado Glenda y Nadia, ¿no es así? Así es. Dígame, estas señoritas, si sabe usted, si contaban con un contrato de trabajo en la PCM. No, desconozco. Bien. Si usted conoce, usted, ¿cómo registraban su ingreso y salida a la PCM las mencionadas señoritas Glenda y Nadia? Bueno, eso a pedido de la Premier en ese momento, ¿no? Son personas que ella solicitaba su ingreso como visitantes, ¿no? Esa es la forma. La modalidad es que te pidan, nosotras como secretarias enviamos un correo a recepción y en recepción reciben el correo, formulan y las personas, esa persona con su DNI y ingresa, ¿no? Porque ya está con autorización. Me dice usted que se ingresaban como visitantes. Claro, como visitantes. ¿Lo plasmaban dónde? ¿Un libro? No sé, ¿usted puede indicarnos? Bueno, en mi caso, en un correo. Ya. Y en el caso de la empresa que, que tiene la función de recepción, ellos lo tienen seguramente en su sistema, ¿no? Correcto. Díganos, ¿puede indicarnos quién manejaba la agenda del ex premier Chávez Chino? Yo he visto, por lo que veía, nosotros solamente pasábamos despacho en cuanto a actividades protocolares y todo ello. Se lo hacíamos llegar a Nadia. Al principio con Glenda y luego a Nadia. Sí. Para entenderles, señorita, ¿estas personas son las que manejaban la agenda de las ex premier Chávez Chino? Seguramente que sí, ¿no? Si sabe usted, otra pregunta, ¿no? Si usted sabe, ¿dónde desempeñaban sus labores las mencionadas señoritas Glenda y Nadia? La única información que tengo, bueno, esas a voces, porque no puedo corroborarla, ni tampoco me da ese tiempo, es que venían del Ministerio de Cultura, si más no me equivoco. Creo que venían con ella desde el Ministerio de Cultura, eran su personal de confianza, lógicamente. Bien. Díganos usted, yendo ya el día 7 de diciembre de 2022, díganos, ¿conoce usted cuál era la agenda del ex premier Bexy Chávez Chino para ese día, 7 de diciembre de 2022? No, desconozco. Bien, ¿sí sabe usted quién estaba a cargo de la agenda de la señorita o ex premier Bexy Chávez Chino el día 7 de diciembre de 2022? Desconozco, porque la única persona que han estado a su lado es la señorita Nadia, ¿no? Es la única que vi. Para que precise en todo caso, dígame, ¿estaba dentro de sus funciones como secretaria manejar la agenda de la premier o del premier, o ello le correspondía a otro servidor? Claro, parte con la resolución ministerial que me designaron y en el ROP dice es parte de mis funciones, ¿no? Manejar la agenda del despacho. Bien. ¿Usted sabe cuáles eran las funciones, si nos podía indicar, ¿no? Las funciones que desempeñaban las señoritas Nadia y Glenda? ¿Sí conoce usted o no? Desconozco, eran su personal de confianza. Desconozco cuáles eran sus funciones. Díganos, el día 7 de diciembre del 2022, si usted conoce, ¿a qué hora empezó a laborar el equipo de trabajo de la ex premier Chávez Chino? Bueno, yo llegué ese día a aproximadamente 9:30, 10 de la mañana, porque y ellos ya estaban dentro, o sea, su equipo, ¿no? Su personal de confianza. Bien. Díganos, en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Como secretaria, díganos, el día 7 de diciembre del 2022, le pregunto,
¿Conoce usted si la ex premier Chávez Chino fue convocada para alguna reunión? Desconozco. ¿Sabe usted cuáles son las vías de acceso a la presidencia del Consejo de Ministros? A la presidencia del Consejo de Ministros tiene una puerta de ingreso por, si más no me equivoco, Carabaya. Girón Carabaya. ¿Alguna otra? Es la única puerta de acceso a la PCM. Ya. Díganos, usted que ha trabajado, bueno, me dice, ¿trabaja actualmente ahí? No. No. Ya no, ¿no? Entonces No. ha trabajado. Díganos, ¿conoce usted si hay alguna vía que conecte la PCM con Palacio de Gobierno? Claro, la PCM es una ala de Palacio de Gobierno. Ya. Hay un pasadizo, o como le quieran llamar, ¿no? Túnel, un pasadizo. Y ese pasadizo, ¿quiénes lo transitan? ¿Es restringido o cualquier persona que labora puede conectarse? No, creo que son personas autorizadas, y en lo que yo he podido ver siempre por la representatividad son ministros, el presidente, entre otros, ¿no? Que sean, digamos, que tengan el acceso. ¿Usted también tenía acceso a ese? No, yo no tenía ese acceso. ¿Por qué, señorita? Desconozco, seguramente es parte de la seguridad, ¿no? En lo que se establezca la seguridad. Eso Bien. creo que es de siempre. Bien, señor. Yendo ya, bueno, al 7 de diciembre del 2022 también, ¿no? ¿Conoce usted a qué hora llegó a su despacho en la PCM, ¿no? La ex premier Chávez Chino. Claro, es más o menos en el tiempo que yo llego, ¿no? Entre 9:30 y 10 de la mañana. Es en ese tiempo que yo recuerdo. Ya, y cuando ella llegó, la ex premier Betsy Chávez Chino, cuando ella llegó a su despacho, ¿qué estaba haciendo? Solamente entró a su oficina, a su despacho. Y luego, bueno, la edecán entró a saludarla, que es algo protocolar. Nosotras estábamos en nuestra oficina que queda siempre al frente del premier, y ella estaba con su equipo, ¿no? bien. Le pregunto, si tiene usted conocimiento, si conoce usted, ¿no? Si el día 7 de diciembre del 2022, en horas de la mañana, pregunto, no estoy afirmando, personal de prensa ingresó a la presidencia del Consejo de Ministros. Objeción, su señoría. ¿Me puede preguntar de A ver, nuevo? han objetado. Ok. Sí, señoría. Tiene que sentar las bases para poder afirmar un dato con respecto a personal al cual se ha referido, señorita juez. Sí, fundada la objeción. Bien. Siente las bases para preguntar eso. Bien, ¿conoce usted si hubo ingresos a la presidencia del Consejo de Ministros el día 7 de diciembre del 2022? Formalmente no tomo conocimiento, ¿no? Me apersono a la puerta de la oficina donde estaba y veo que la premier iba con unos señores, pero desconocía en el momento quiénes eran. Y aquí, usted dice unos señores. Claro. ¿Sabía quiénes eran o cuándo se Objeción, su enteró? señoría. No, yo Motivo. desconocí. No. Un ratito, no conteste. Ya respondió, dijo que desconocía. No, sí, No. pues, ha dicho lo Ok. que conocía, pero le estoy preguntando si conoció posteriormente. En ese momento desconocía, dice, ¿no? Ahora le pregunto si sabía usted posteriormente quiénes eran estas personas. Señorita juez, Esa era objeción. una... Posteriormente es muy amplio. Fundada la objeción. Precise, señor fiscal. Bueno, señorita. En todo caso, ¿cuántas personas eran? Mire, la verdad... Ya respondió, señorita juez. También. No. Señor, no Repetitiva. interrumpa, señor. En No. todo caso, está contestando. Por Objeción a la favor, pregunta. orden. Objeción a la Está pregunta. contestando, está todavía el fiscal en el uso de la palabra. Ya, entonces, doctora, objeción es repetitiva. Le hemos escuchado todos que solo habló de dos personas. Ni siquiera ha dicho del sexo que serían ambas. ¿Cuál era la pregunta, señor Sí, fiscal? la señorita ha dicho que desconoce, ¿no? Entonces, le pregunto concretamente cuántas personas eran. Que me diga, desconozco. Objeción a la No se pregunta, puede, dos ¿cuál? personas, No sea es Sí, repetitiva. no, fundada, dijo dos. Bueno. Díganos, ¿quién autorizó el ingreso de esas dos personas?
Nosotros no tomamos conocimiento del ingreso de estas dos personas. Posterior a eso, recién, no sé, me enteré porque justamente me traen una boleta los de recepción, ¿no? Y me dijeron que era la edecán con la premier, es lo que me dijeron. Bien. ¿Sabe usted cuáles fueron los motivos por los que ingresaron esas personas? No, desconozco. Díganos, ¿cómo tomó conocimiento sobre el mensaje a la nación proclamado por el expresidente Pedro Castillo Terrones? A través de la televisión. Bien, díganos, luego del mensaje a la nación, si conoce o sabe usted, ¿qué acciones realizó la ex premier Betsy Chávez Chino? Yo estaba sentada en mi escritorio, que queda a la puerta de la premier, y la vi ingresar. Bueno, no recuerdo mucho ya, porque ya pasó tiempo, pero recuerdo haberla visto ingresar a su despacho, ¿no? Y luego salir con la edecán. Bien, usted se retiró entonces del despacho, ¿no es así? Sí, llamó a la edecán. Bien, díganos, cuando se retiró la ex premier Chávez Chino, como ha mencionado, ¿estaba acompañada de alguien? De su edecán. ¿Quién era su edecán? La comandante Patricia Gatti. ¿Patricia? Gatti. Gatti. Bien. En esa misma línea de pregunta, dígame, ¿conoce usted a dónde se dirigió la ex premier Chávez Chino luego del mensaje a la nación? Desconozco. En ese momento no conocía. Díganos, mientras la ex premier Chávez Chino, usted dijo se fue de su despacho, ¿no? Yo le pregunto, mientras la ex premier Chávez Chino no estaba en su despacho, pregunto, ¿algún personal de su equipo permaneció en dicho despacho? Objeción. Señoría, está introduciendo datos a esta respuesta. Es más, está afirmando con respecto a la no presencia en su despacho. Infundada la objeción. Señorita, pero está Infundada la introduciendo... objeción. Ya antes dijo que había un equipo de trabajo que se había retirado la premier con la edecán. En esa línea va la pregunta, infundada. Pregunte y que responda la testigo. Bueno, ya me confundió, también seguramente la han confundido. Voy a ver, cuando tantas preguntas. Bien, decía, mientras la ex premier Chávez Chino no estaba en su despacho, que usted ha mencionado que se ha retirado, pregunto, ¿algún personal de su equipo permaneció en dicho despacio? Bueno, quedaban... era un joven y dos señoritas, ¿no? Entre ellas, creo que Nadia. Ya, me dice usted un joven y dos señoritas. ¿Podría precisar los nombres? Los nombres de ellos no me recuerdo, solamente recuerdo a Nadia, nadie más. Bien. Pregunto, si conoce usted si la ex premier Chávez Chino renunció a su cargo. Esa mañana, casi ya era aproximadamente mediodía, me dirijo a la puerta de la PCM, cerca de la puerta de recepción, y veo que todos, incluso funcionarios, se iban retirando, es como que escapando. Y yo estaba en la puerta. Disculpe usted, ¿cómo escapando? ¿Podría usted detallar por qué dice escapando? Es curioso porque no entiendo por qué abandonaron su puesto de trabajo, ¿no? Más allá porque tenían obviamente un contrato. Escapaban, como escapando. Salían todos, incluso secretarios generales. Y yo estaba en la puerta parada y veía a todos salir. Y en eso veo que un joven llega a recepción y frente a recepción está mesa de partes. Y los señores de mesa de parte me comunican que era la carta de renuncia de la señora Betsy Chávez. Solamente eso supe. En esas circunstancias, ¿usted tomó conocimiento de la renuncia del ex premier Chávez Chino? Así es. Bien. Gracias. De nuestra parte es todo, señora directora. Gracias. La Procuraduría.
Gracias, señora magistrada. Buenos días, señora Vega Tafur. ¿Puede indicarnos cómo ingresó a laborar en la Secretaría de la PCM? Claro, por lo mismo de que mi puesto es con designación como cargo de confianza, como muchos que existen dentro del Estado, ¿no? Y mi resolución sale con el doctor Aníbal Torres. Es la forma. ¿Puede indicarnos cómo estaba estructurada la Secretaría de la PCM al día 7 de diciembre de 2022? La secretaría va a ser la secretaría donde yo me estaba ubicado, porque hay varias secretarías. Correcto, la que usted estaba ubicado. ¿Dónde estaba ubicado? Bueno, en la cual usted estaba desempeñando funciones. Bueno, a lo que yo tengo conocimiento es que existen 5 vacantes como secretarias, pero solamente éramos una señora que es secretaria nombrada y en mi caso cargo de confianza, ¿no? Secretaria de confianza. Posterior a que la persona de Aníbal Torres indicó que era premier, ¿quién sucedió en su cargo? La señora Betsy Chávez. ¿Tiene conocimiento cuál fue la relación entre las personas de Betsy Chávez y Aníbal Torres posterior a este cambio? ¿Cuál es? Si tenían alguna relación laboral o de alguna naturaleza. Claro, el doctor Aníbal pasa a ser jefe de gabinete, ¿no? ¿Puede indicarnos dónde estaba ubicada la oficina de la persona de Betsy Chávez en la PCM? Cuando el doctor Aníbal era premier, estaba en la oficina prácticamente en el centro de la ala, ¿no? De esta ala. Y cuando la premier ingresa, ella hace su traslado a la oficina que lo tiene el Viceministerio de Gobernanza. Correcto. Cambiando de tópico, ¿puede describirnos cuál es el procedimiento habitual del ingreso de visitas a la PCM? Lo normal es de que quizás un asesor, en lo que es la secretaría, es un asesor o la misma premier soliciten el ingreso de tales personas, ¿no? Y nosotras, a través de un correo, enviamos a recepción. ¿Tiene conocimiento si ese protocolo se cumplió con el ingreso de las visitas el día 7 de diciembre de 2022? No se cumplió ese día, en ese acto, ¿no? En respuestas anteriores indicó que la ex premier Betsy Chávez se dirigió a un vehículo a efectos de desplazarse. ¿Puede indicarnos si en ese transcurso usted tuvo comunicación con la persona de Rosario Gatti Vázquez? Objeción. Tiene que sentar las bases, señorita juez. Está introduciendo un dato de comunicación con una persona. Se han sentado las bases en las respuestas del Ministerio Público. Tendría que ser preguntas repetitivas para sentarlas nuevamente. Señorita juez, entonces que haga el dato porque está introduciendo un nombre que no figura o que nosotros no hemos escuchado. No recordamos esa información, señor procurador. Reformule su pregunta en todo caso. Correcto. Ahora, vamos a iniciar con otro tópico en todo caso. ¿Puede indicarnos cuáles eran los canales de comunicación de coordinación de trabajo en la Secretaría de la PCM? ¿Los canales de comunicación? Sí, ¿cómo se comunicaban? A través de correo. En su general es a través de correo dentro de la gestión pública. ¿Tenían algún grupo de WhatsApp de coordinación? Sí. ¿Quiénes integraban este grupo? El despacho. ¿Qué personas, si nos puede indicar, por ¿Disculpe? favor? ¿Qué personas? Es las 2 secretarias que éramos, la señora Milagros Talledo y mi persona, las 3 edecanes y un asesor de confianza también del premier, ¿no? ¿Tiene conocimiento quién era la edecán de la premier el día 7 de diciembre de 2022? Objeción a la pregunta repetitiva. A eso me refería con sentar las bases con respuestas repetitivas. Infundada. Está preguntando Correcto. directamente. ¿Puede indicarnos quién era el edecán de la premier Betsy Chávez el día 7 de diciembre de 2022? Claro, eso es por turnos, ¿no? Las edecanes se turnan un día, sí, otra no. Entonces ese día le correspondía a la comandante Patricia Gatti. Correcto. Nuevamente volviendo a su respuesta precedente en la cual indicó que se desplazó la premier Betsy Chávez, ¿en ese decurso tuvo comunicación con la persona de Gatti Vázquez? Yo no sabía que la premier se estaba retirando, solamente vi que salía de su oficina. Ahora, que posterior la comandante me comunique a través de WhatsApp, estaba nerviosa, la vi, entonces le escribí y la comandante me respondió que estaba en el cofre con la premier, ¿no? Eso es lo que me dijo. ¿Le indicó algún otro dato adicional? Yo le pregunté a dónde se dirigían y ella me dijo que se iban a la Embajada de México. No lo sé, pero es lo que me dijo. ¿Tiene conocimiento quién le proporcionó esa información? Desconozco.
Posterior a que usted tomó conocimiento de la renuncia del ex premier Betsy Chávez, ¿puede indicar qué acciones pudo verificar en el despacho de la Secretaría de la PCM? Claro, fue una pregunta que Fiscalía me hizo. Llegó su jefe de escolta, si más no me recuerdo, o un efectivo PNP, una mujer que era de su confianza, y solicitó llevarse las pertenencias que tenía la premier en su despacho, ¿no? ¿Esta solicitud fue aceptada, rechazada? Claro, eran sus cosas, teníamos que proceder a entregarles, ¿no? ¿Puede indicarnos si es parte del protocolo que un exfuncionario público, ya que nos narró que había tomado conocimiento de su renuncia, pueda retirar cosas incluso personales de su despacho? Objeción, su señoría. Las cosas personales, protocolos para retiro de cosas personales dentro de una institución, ROF, MOF, ¿en qué protocolo? O sea, hasta que la pregunta es muy amplia, ¿en qué protocolo? Que el procurador precise. Señor Procurador. Correcto. ¿Tiene conocimiento si existe un protocolo para el retiro de objetos de un despacho de un funcionario público? Bueno, era su cepillo de dientes, su muda, su ropa, no, más no. Entonces creo que ahí no había ningún problema, ¿no? Y era una persona de su confianza la que venía a solicitarlo. ¿Tiene conocimiento cómo se regularizó las papeletas de ingreso de los periodistas que nos narró anteriormente? Objeción, su señoría, no ha dicho periodistas. Hizo referencia en las preguntas de las visitas que No, realizó. no los identificó como periodistas, ¿no? Fundada la objeción. Correcto. ¿Tiene conocimiento si se regularizó en alguna papeleta el ingreso de visitas el día 7 de diciembre de 2022? El mismo día yo regularicé los otros ingresos de personas que ya ni recuerdo, pero en específico esta papeleta no se regularizó ese día de estas personas. ¿Qué personas? ¿Estas personas quiénes? Bueno, Ya ya mencionó, había tomado doctora. conocimiento a través de la televisión que eran 2 periodistas, ¿no? Entonces, la boleta vienen 2 nombres de 2 periodistas. Es lo que, ¿no? Entonces, ese día no se llega a regularizar la papeleta. Justamente ese mismo día sale la designación del señor William, no recuerdo bien, como su asesor 1 de la Premier. Y le comento y le digo que lo firme, pero no me dijo nada. Los días pasaron, la papeleta siguió estando, digamos, presente para que se pueda firmar, y ya había llegado el primer premier de Dina Boluarte. Entonces, el señor William, no sé si es Contreras, estoy bien, pero el señor, le digo, porque él seguía ahí, justo estaba él esperando hablar con el nuevo premier. Y yo ya estaba esperando para poder cambiar mi cargo con la persona que viniese. Entonces lo veo al señor William en la puerta y le digo: señor, ha venido la señorita de recepción, está aquí con su boleta, que se le firme esta papeleta que la señora Betsy Chávez hizo ingresar. Y él me dice: no, yo no la conozco, yo no he sido designada por ella. Es lo que me dice el señor. Entonces, en ese acto, porque las chicas ya casi estaban llorando porque me decían que le iban a descontar como 1,000 soles de su sueldo, me dice: señorita Natalie, por favor, fírmelo. La señora Milagros Tallado no lo quería firmar. Yo, por un acto de solidaridad con las compañeras, porque les iban a descontar, le firmo la papeleta y le pongo también atención que el señor William había negado a la señora Betsy Chávez y que no quería firmar la papeleta. Creo que eso lo pueden también obtener. Correcto, sería todo, gracias. Ok. La defensa del señor Torres Vázquez. Sí, señora magistrada. Buenas tardes, señora testigo. ¿Cómo está? Usted en su declaración ha señalado que lo nombró como personal de confianza el señor Aníbal Torres Vázquez, ¿verdad? Así es, correcto. ¿Cuándo ingresó a trabajar a la PCM? Si más no me recuerdo, es en febrero, ¿no? Con el doctor Aníbal. ¿De qué año? ¿De qué año? 2022. 2022. ¿Quién estaba como premier en esa fecha? ¿Cómo? Porque usted anteriormente ha declarado. ¿Declarado Sí. ante la fiscalía? Sí. Sí. Y para hacer una memoria. Pero no ha dicho que no recuerda. O quizás me pueda formular mejor la pregunta. Ya. ¿Cuándo usted ingresó a trabajar a la PCM? Yo ingresé a trabajar en 2 periodos con el premier en ese momento, Guido Bellido, Ya. y posterior a eso, cuando sale Mirta Vázquez,
ingresa el doctor Aníbal. Entonces ingreso a trabajar con el doctor Aníbal. O sea, usted ingresó a trabajar a la PCM como secretaria de despacho, que lo ha dicho Así es. aquí, con el congresista Guido Bellido, que Así era es. premier. Claro. Listo. Otra pregunta. Si el día 7 de diciembre del 2022 usted tuvo alguna comunicación con el señor Aníbal Torres Vázquez. No, porque estábamos alejados. Ok. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias. La defensa del señor Lozada, Ninguna pregunta, señora magistrada. del señor Venero Mellado, Ninguna pregunta, señorita de la directora de debate. señorita Chávez Chino. Sí, señora directora, con su venia. Señora testigo, buenos días todavía. Buenos días. Quisiera hacer unas preguntas. ¿Cuáles fueron los requisitos que daba el puesto de confianza, o si existían, para que usted pueda ingresar a laborar a la PCM? Requisitos, justamente como dice el cargo, ¿no? Cargo de confianza. Entonces, digamos, tener la confianza de, en ese momento, el premier, ¿no? La confianza. ¿Solo ese era el único requisito? Claro, ¿No había pero otros? también tener ciertos estudios en, digamos, en manejos administrativos, Cierto. ofimática quizás, sí. Ya. Ciertos estudios. ¿Usted qué estudios hizo para poder ocupar ese puesto, de lo que nos ha referido? Gestión administrativa, ¿En qué años? en el año 2015, de manera técnica. ¿Cuánto tiempo duró ese estudio? ¿Cuánto tiempo duró sus estudios? ¿Un año, 2 meses, 3 años? Un año. Ok. ¿Se graduó, sacó el título ese? Es técnico. Sí, pero ¿hay sí. alguna graduación, algún examen final? ¿O son Claro, simplemente- es un examen. Ahí Ya. también notas. ¿Con cuánto lo aprobó? ¿Recuerda? 18, 20. Ya. Usted, cuando refiere que vio a todo el mundo asustado y salían, ¿usted no salió desesperada ese día? No, porque considero de que no era oportuno abandonar el puesto de trabajo. O sea, usted es ciertamente. la única persona que consideraba eso, los demás no. Seguramente porque yo venía con la gestión del doctor Mi Aníbal pregunta Torres. es esa, ¿usted solo consideró usted, los demás Eso no? seguramente que no. Ya. Cuando usted refiere que se ha comunicado con la edecán, ¿no?, que le referiría a usted que iban camino a Embajada de México, ¿usted tiene conocimiento que la edecán ha referido que eso es falso hoy día? ¿Tiene conocimiento? Bueno, eso es lo que ella me dijo. Y No, mi tengo pregunta es eso, conocimiento. ¿tiene conocimiento No que tengo ha dicho que es conocimiento. falso? ¿Usted ha tenido alguna investigación por hacer esa firma de papeletas de un procedimiento que usted ha referido es ilegal? ¿Ha tenido alguna investigación en el proceso? Perdón, en la PCM. No, señor. Ninguna. ¿Lo hizo por qué dice? Porque las señoritas de recepción dijeron que les iban a descontar. Y ¿Esas señoritas de recepción eran sus jefas directas? ¿Jefas directas? Sí, porque le dijeron y usted cumplió una orden. Es parte también de mis funciones como secretaria firmar una papeleta. Ah, es parte de su función. Entonces no Claro. estaba obligada a firmarlas, como lo ha dicho antes. No, jamás he estado obligada. Pero sí la persona de confianza que venía con la premier era el señor William, pero él la negó. Pero si era su Entonces, función, ¿por qué tendría que firmar William? Porque era su personal de confianza en ese Pero momento. si Y usted yo dice no que era, es una función de usted. yo no era su personal de confianza. Pero tenía una función y no la hizo. Sí la hice, señor. Objeción, por Ya favor. contestó, Ya contestó. Está hostigando a la testigo y Sí. está No, haciendo no, una no, pregunta no. y pregunta, están con No una estoy conversación. hostigando, señora directora de debates. Que Totalmente está utilice hostigando. palabras adecuadas, el señor fiscal. Hostigando, no estoy haciendo mi Totalmente está contrainterrogatorio. Bien. El señor A No ver. estoy abogado. hostigando, porque en todo caso que se le llame la atención al señor que no maneja palabras técnicas para poder decirme que estoy hostigando. Ya me hubieran expulsado de la sala, con el respeto que merece el colegiado. Voy a hacer una A última ver, pregunta, señora Una directora de debates. recomendación, en todo caso, está en la línea de preguntas usted, pero la testigo ya le contestó. Sí. Le contestó y usted le insiste sobre lo que ella ya le contestó. Continúe, Excelente. señor abogado. Sí. ¿Usted entregó los mensajes de WhatsApp donde refiere la edecán a usted lo que ha dicho sobre la Embajada de México? ¿Entregó esos? Solicitaron el celular porque nunca entregué. Mi pregunta es, ¿entregó No, el celular? señor, no. ¿Por qué? Porque no tenía el celular. ¿Se lo solicitaron? Solicitaron. El celular era de la PCM. Ya, pero ¿alguien se lo solicitó ese celular? ¿La Fiscalía, la Procuraduría, no sé? La fiscalía te solicita el celular, sí. Le solicitó. Pero yo le dije que era de la PCM, entonces. Y no se lo entregó yo por eso. desconozco. Ya. ¿Y la Fiscalía le abrió alguna investigación a usted por desobediencia de autoridad? ¿Por no entregar el celular? ¿La Fiscalía le abrió alguna investigación? ¿Algo? Solo si recuerdo. ¿Por qué me abrieron? Mi pregunta es directa, si le abrió o no. No, ¿por qué? No, es que no, tampoco no es para que usted me pueda No, decir. señorita, ver, usted señor, tiene que señor. contestar. Primero, No puede dejar el entredicho. tono al testigo. No. Al testigo no hay que
presionarlo de esa manera, Sí, señor doctora, abogado. tampoco es Pero un le está- comentario. Le está preguntando si le abrieron o no investigación por ese tema de no entregar el celular. No, no. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Voy a hacerle algunas preguntas con respecto a una versión que usted ha brindado en el extremo del abandono del personal de la PCM, que usted pudo observar. Sobre eso le voy a hacer estas preguntas. Díganos, ¿a qué hora usted se enteró de la renuncia de la señorita Chávez Chino? La hora exacta no recuerdo, mediodía, posterior, sí, minutos después. No recuerdo bien. ¿A qué hora usted observó que la gente estaba saliendo o el personal salía, como usted dice, abandonando su labor? Luego que en la televisión, bueno, yo estaba en mi escritorio y veo que se empieza a escuchar bullas, ¿no? Entonces salgo y ya para eso estaban los medios de comunicación emitiendo que habían intervenido al señor Pedro Castillo. Y en ese acto salgo y veo que todo salía. Usted mencionó también hace un momento que la Premier ya había presentado su carta de renuncia. ¿La Premier? Perdón, la señorita, la ministra Claro, Chávez eso fue Chino. antes, ¿no? En ese tramo, si no me recuerdo. En ese Exactamente, tramo, no sé. correcto. Díganos, ¿este evento del abandono de labores ha quedado registrado en algún documento? Abandono de labores ¿Se de levantó un funcionarios. acta? ¿Usted Se conoce refiere a si se cuando levantó? salían, que Cuando dijo usted salían, si se escapando. levantó un acta, si se levantó algún documento. Desconozco, no sé. ¿Recuerda usted si ellos retornaron a su centro de labores? Ya no los vi. Díganos, ¿a qué hora es la hora del refrigerio? 1 de la tarde, más o menos. 1 de la tarde. Y a esta hora usted ya tenía conocimiento que la Premier ya había renunciado. Más o menos, sí. Ya, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Preguntas. Sí, doctor. El magistrado Guerrero va a hacer preguntas. Gracias. Una de las primeras respuestas que ha dado era que usted como secretaria 4 del despacho de la PCM, entre sus funciones tenía ver la agenda, las visitas, trámites en la PCM. Para efectos de las visitas, como se trata de un despacho al cual, al ser de un alto o alta dignataria del Estado peruano, obviamente no puede ingresar cualquier persona, hay un protocolo. ¿Puede explicarnos cuál era ese protocolo en ese momento en que usted trabajaba ahí? El protocolo de ingreso de las personas. De las visitas. De las visitas. Bueno, lo mencioné que a través de correo electrónico nosotras enviamos sobre el tema del Premier, porque también había el viceministerio y otras oficinas, ¿no? Ellos también lo solicitaban de manera directa a recepción. Ya después, ¿podría explicarnos usted, si se explica, digamos, qué sucedió, por qué razón no se cumplió ese protocolo en relación a esas dos personas ese día que ingresaron, a tal extremo que hubiera una serie de situaciones para poderle firmar la papeleta en vía de regularización, supongo? ¿Puede explicarnos, por favor? No le entendí. O sea, ¿por qué razón no se cumplió ese trámite que normalmente usted lo realizaba con correo electrónico, etcétera, para que se pueda autorizar el ingreso de personas que eran visitas en ese momento, no eran trabajadores del ámbito, ¿no es cierto? ¿Por qué razón no se cumplió ese procedimiento normal? Bueno, desconozco, porque sí la Premier se apersona a la puerta, ¿no? El resto desconozco los motivos. Ya. ¿Y cuándo fue, recuerda usted la fecha en que le pidieron que regularice eso de las boletas? Nos piden a los días,
pero nos piden a los días las señoritas. El mismo día no lo piden. ¿Fue después? Sí, a los días. Muchas gracias, es todo. Una pregunta. ¿Sabe usted, como secretaria, estaba al frente del despacho de la señorita Chávez Chino, si llegó algún edecán del presidente? Bueno, esa mañana cuando yo llegué, lo vi acercarse a la puerta, ¿no? ¿Quién era el edecán? Desconozco, no lo conozco. No lo conoce. ¿Sabe el motivo por el cual llegó? Tampoco, no lo sé. Bien. Esas son todas las preguntas. Una pregunta final. Igual. Ya, muchísimas gracias. Usted ha dicho que usted firmó, le acaba de responder al doctor Guerrero, de que usted firmó las boletas, ¿correcto? En ese extremo, díganos, ese acto que usted realizó de realizar las boletas y el acto presuntamente que usted lo hacía por un acto altruista, ¿usted emitió algún informe sobre esta firma de boletas? La misma boleta tiene un área que dice observaciones. Ahí puse el descargo, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Lo que decía que se le solicitó como personal de confianza al señor William que lo firme, pero él negó que había sido designado por la señora Betsy y posterior a eso pasó a firmar, ¿no? ¿Y dentro de la función pública es suficiente ese dato o hay que hacer un informe adicional? Bueno, a mí me dijeron en ese momento la señora Milagros que era lo suficiente, ¿no? Y también las señoritas de recepción. Pero usted tiene experiencia en la función pública. Claro. Entonces, díganos, con su experiencia en la función pública, ¿era suficiente o era necesario realizar un informe adicional? Bueno, solamente eran personas civiles que venían a despacho, más no porque... Le pregunto si era necesario realizar un informe adicional. Desconozco esa parte. Eso es todo, muchas gracias. Sí. A ver, Muchas gracias, señora magistrada. Ante la pregunta del señor magistrado, le quiero hacer una pregunta. Si usted tenía conocimiento que estos periodistas dejaron su DNI e ingresaron con una credencial de prensa. ¿Sabía usted eso? Desconozco, señor. Muchas gracias. Señor presidente. Como hemos visto, la sala se desespera cuando escucha hablar a Natalie Vega Tafur respecto a la inocencia de José Pedro Castillo Terrones, a la inocencia de Aníbal Torres. Ella manifiesta con voz sonora, totalmente audible, aunque la sala le prohíbe que exprese alguna frase más. Ella alcanza a decir que José Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres son inocentes. Lo hemos escuchado con bastante claridad. Pero estas expresiones han traído secuelas. La sala penal que juzga a José Pedro Castillo Terrones por el delito de rebelión, pese a nunca haberse alzado en armas, ha decidido cursar los partes respectivos al Ministerio Público para que se le abra investigación por haber expresado, según ellos, afirmaciones que no le constan. No le constan, pero fue una testigo de excepción. Estuvo en los ambientes donde se forjó el llamado intento de golpe de Estado que le achacan a José Pedro Castillo Terrones. ¿En qué quedará este juicio oral? Es probable, si lógicamente se valora el derecho y lo que está legislado en el país, José Pedro Castillo debería ser absuelto. Pero escuchemos la decisión de la Sala Penal respecto al caso de Natalie Vega Tafur. De otro lado, el tribunal va a emitir la resolución respecto de la testigo Natalie Vega Tafur. La resolución es la siguiente. Lima, 8 de abril del 2025, dado cuenta en audiencia pública sobre una incidencia ocurrida en la sesión de juicio oral de fecha 3 de abril del 2025, referida a la intervención no autorizada luego de la declaración en audiencia de parte de la testigo Natalie Vega Tafur, pese a la disposición expresa de este Supremo Tribunal en el marco de la continuación del juicio oral seguido contra los señores José Pedro Castillo Terrones y otros por delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Y considerando, 1,
El numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal prevé que el Tribunal de Juzgamiento tiene potestad disciplinaria para mantener el orden y respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio, recayendo esta potestad sobre todos los que intervengan en la causa, siempre que, con su conducta, impidan la continuidad del juzgamiento, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. Segundo, el artículo 368, primer párrafo del Código Penal, prevé como conducta penalmente reprochable el desobedecer la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, el artículo 375 del mismo cuerpo legal señala que incurre en delito aquel que causa desorden en los lugares, entre otros, en los tribunales de justicia que ejercen sus funciones. Tercero, que como consta debidamente documentado en actas y grabación de audio y video, la testigo Natalie Vega Tafur, al término de su respectivo interrogatorio el día 3 de abril de los corrientes, luego de darse por concluida su declaración testimonial, preguntó si podía decir algo más, a lo que se le respondió que ya había concluido esa diligencia y que no podía expresar nada más. Sin embargo, incumpliendo esa clara indicación expedida por esta Sala Penal Especial, expresó, entre comillas, el señor presidente, el señor Castillo y el doctor Aníbal son inocentes de todo esto. Disculpe, señora magistrada, pero eso es verdad. Ellos dos son inocentes de todo esto. SIC. Comportamiento que no se adecuó a la disposición expedida por el tribunal. Cuarto, la defensa de la acusada Chávez Chino solicitó, en relación a lo referido por la testigo, que de alguna forma se le sancione, porque no puede manifestar eso ante la prensa y, como se sabe, esta maneja diferentes argumentos. Entiende que el tribunal podría decir que no importaría lo expresado porque lo relevante es lo que se debate, pero la testigo no puede estar manifestando cosas que a ella ni siquiera le constan, porque ha quedado claro que ha falseado información y bajo ese fundamento la Fiscalía tendría que abrir investigación a una de las dos personas, si no estarían también en un delito de encubrimiento. Se han prestado dos declaraciones y, siguiendo la lógica, una sería falsa. Agrega la acusada que quiere añadir algo importante, que está 2 años en prisión por un peligro de fuga por la declaración de la testigo en mención y al final la señora ha indicado que la culpable es ella. Quinto, el señor fiscal por su parte acotó que ellos no tienen control sobre los testigos, pero solicita que se supriman las palabras últimas expresadas por la referida testigo en esta sala. Sexto, el artículo 365 del Código Procesal Penal en lo pertinente prevé que si durante el juicio oral se cometiera un delito perseguible de oficio, el tribunal ordenará levantar un acta con las indicaciones que correspondan y comunicará con los antecedentes del caso al fiscal que corresponda, a fin de que proceda conforme a ley. Séptimo, en tal contexto, ante lo suscitado y descrito precedentemente, concretamente la incidencia descrita en el tercer considerando, corresponde poner dichos fácticos en conocimiento del despacho fiscal de turno competente a fin de que tome las acciones a que hubiera lugar. Sin perjuicio de ello, es de recalcar a todos los presentes que desde la primera sesión del presente juicio oral, esta Sala Penal Especial de la Corte Suprema fijó como reglas de conducta el respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la sala de audiencias. Asimismo, se fijó como regla encontrarse prohibido agraviar, interrumpir, abandonar injustificadamente la sala de audiencia o desacatar toda orden expresamente impartida. Por estas razones, la Sala Penal Especial resuelve disponerse oficia en el día al despacho fiscal de turno competente, comunicando lo acontecido en la sesión de audiencia de juicio oral de fecha 3 de abril del 2025 respecto a la actuación luego de culminada la declaración de la testigo Natalie Vega Tafur, pese a la disposición expresa de este Supremo Tribunal, adjuntándose copia de las actas concernidas, incluyéndose la de hoy que contiene la presente resolución, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Es la decisión que ha dictado la Sala sobre el particular. Señor fiscal. Conforme, señora directora Bates. La Procuraduría. Conforme, señora directora Bates. Los señores abogados. Conforme por parte de la defensa de Betsy Bexabe Chávez Chino. Bien, con ello damos por concluida esta sesión de audiencia. Tengan ustedes... Sí, señora doctora, abogada. disculpe, por lo acontecido con la doctora Betsy Chávez y lo informado por los médicos, si nos pueden alcanzar, por favor, copia del informe sobre la atención médica de hoy.
Una vez que se recaben esos informes, se les va a alcanzar las copias respectivas. Gracias. Bien, tengan ustedes buenas tardes. Ha culminado la sesión de hoy.